Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en su programa de Diálogos Divinos. Y hoy tenemos, como de costumbre, a Alejandro. Hola, buenas noches. A Bere. Buenas noches. Y nos acompaña el día de hoy Rosy Sosa. Hola, doctor. ¿Sí? Buenas noches. Conocida en los medios como Staurofila. Y vamos a continuar con nuestros temas acerca de la divina voluntad. Hemos tratado de hacer un recorrido sobre todo lo que Jesús nos habla de esta voluntad, de su voluntad obrante en la criatura. Y pues tratamos, o intentamos, más bien dicho, empezar. ¿Por dónde? Por el principio. O sea, creo que esta es como una de las cosas fundamentales para no tener brincos o saltos que nos lleven a confusión. No sé qué opinen. Sí, a mí me gustaría mucho que habláramos del principio y creo que también a las personas que nos están siguiendo es agradable como dar un poco a la parte del principio. Y a mí me gustaría que habláramos, mi propuesta es hablar de la creación. ¿Creación o evolución? Bueno, si se puede las dos, buenísimo, hablar de las dos cosas. Si se pueden las dos. O sea, creo que vale la pena el tema, porque es algo que todavía está en discusión y que desgraciadamente se nos inculca desde la infancia. Sí. Desde que el niño entra a la escuela, o sea, se habla, se da, y esto va deformando un poco la mentalidad del infante. Así que bueno, pues vamos a intentar empezar con esto, aunque no es nuestro tema, pero Rosy es un poquito más, ¿cómo diríamos? Sabe más de esto por su misma carrera, o sea, ella es química, así que química bióloga, entonces ella nos podrá hablar un poco más profundo de estos cambios. Pero me gustaría decir que si partimos de la premisa de que no hay generación espontánea, así que es. todos necesitamos creer en algo eterno. Claro, no hay generación espontánea, no es, está descartado porque Pasteur lo descartó. Así es. Sí, porque este es uno de los puntos principales. Yo creo que el tema lo deberíamos de dividir en dos rubros. Uh-huh. Uno que sería la creación o la aparición de la materia, sí, y otro la aparición de la vida. Aunque la vida está formada en parte por la materia, pero de todas maneras es diferente, ¿no? Sí. Entonces vamos a dividir nuestro tema en esto. Y empezaríamos, creo que por el inicio otra vez, por la materia. Y como dijiste, Bere, o sea, necesitamos entender que debe haber algo eterno. No importa en lo que creamos o no creamos, si creemos o no creemos en un ser creador, pero debe de existir algo eterno por este principio que dijiste que descartó Pasteur, ¿no? La generación espontánea, o sea, la vida no aparece por sí misma, no aparece de la nada, porque él se refería a la vida. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, así que vamos a tratar de entrar en este tema. Bueno, es un principio de la misma ciencia, que de la nada no se crea nada. No sale nada. Ni lo que es materia orgánica, ni lo que es la inorgánica, ni vida, ni cosas sin vida surgen de la nada. Tienen que tener un principio. Así es. En algo. Así es, o sea, todo debe tener un principio, ¿no? Vamos a tratar de ver, hay varias teorías sobre el inicio del universo y el inicio de la vida. La primera teoría que tenemos es la creacionista, o sea, un ser creador y todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros,
somos seres creados. Y por lo tanto, si somos seres creados, debemos tener una finalidad en nuestra vida, porque una finalidad que no la podemos encontrar en nosotros mismos. O sea, una finalidad que no puede haber sido dada por nosotros, ni puede estar como final para nosotros, sino siempre para el ser creador. Luego viene una teoría de evolución, nada más que esta es ya referida a la vida en sí, ¿sí? Que eso lo vamos también a tocar. Y por último, una teoría que es la teoría del inicio de la vida, pero una vida que proviene del espacio. Algunos han teorizado de que empieza con seres extraterrestres que vienen a la Tierra y modifican los genes de los animales. Pero ahí no tendríamos resuelto el problema, porque ¿quién hizo a los extraterrestres? Así es, otros extraterrestres a su vez. De origen en origen hacia atrás. Sí. Sabemos que esto es totalmente imposible. No es lo que la ciencia hoy habla. Así es. O sea, si quisiéramos englobar y abarcar un poco menos, más bien ser concretos, vámonos, por ejemplo, a lo que la ciencia dice, la ciencia real, a lo que los estudios en este saber del hombre, lo que ha adquirido a través de la experiencia, del experimento, del plantear teorías y comprobarlas o descartarlas, ha dicho lo que forma el saber humano a través de la experiencia, de lo que ha estudiado. Y esto que dices nos pone en un punto muy concreto que necesitamos entender. La ciencia por sí misma, su campo de acción es en donde es posible la experimentación y el duplicar o el repetir todo lo que está estudiando. Por lo tanto, la ciencia se puede acercar al inicio, pero nunca podrá llegar al punto inicial y mucho menos al punto anterior al inicio. Claro, para hablar de ciencia también tenemos que hablar un poco de fe, creer que lo que se está haciendo es cierto. Ahora, ¿en qué sustentamos eso cuando se está haciendo ciencia? En que se pueda reproducir. Pero igual solo es un umbral de saber, porque ¿qué podemos saber? Solo lo que tenemos en el presente y lo que la tecnología del presente nos puede dar a conocer. Después avanzan los conocimientos, surgen otras cosas que pueden llevar a tirar esto que primero dimos como hecho. Así es. Se puede también, un poco distinguir lo que es una teoría. La teoría queda como una teoría, si no sería como una ley reproducible, y partir también que a veces es teoría, ¿no? Incluso lo que hemos dado ciencia como ley, en algún momento podemos encontrar que tiene sus limitantes, que lo que dábamos como un hecho del todo real, a medida que avanza el conocimiento del hombre, podemos, esto es cierto hasta esta medida, de aquí hasta acá. Hasta el día de hoy. Y reproducible hasta ciertos límites en estas condiciones. Sí. Pero aún la ley de la gravedad ahora tiene sus limitantes. Ya no es, ni se acepta con toda la amplitud de lo que fue el primer conocimiento, porque ahora se conocen más cosas. Entonces la ciencia siempre va a implicar también un poco de fe. Sí, y algo que es importante, yo creo que en donde más podemos demostrar esto que estás diciendo, Rosy, es en el ser humano. Uh-huh. O sea, el conocimiento del ser humano, ha ido cambiando continuamente. Y lo que hoy es casi un dogma, el día de mañana es un error. Uh-huh. O sea, lo que hoy se considera como la parte más segura, la parte más certera para conocernos, para tratarnos si es que estamos enfermos, en fin. El día de mañana podemos
llegar a la conclusión de que fue un error lo que se hizo. La misma Un ciencia. error, o sea, entendible desde el punto de vista de experimentación. Claro. Así que tenemos un panorama por delante muy amplio, ¿no? Yo quisiera empezar prácticamente en los inicios de ¿cómo diríamos?, de esta discusión. Y los inicios, bueno, en realidad no sabemos en qué época empezaron, pero las bases para esta discusión ya actual, yo creo que empiezan con Copérnico. Copérnico, o sea, es la persona que pone en entredicho el hecho religioso que se decía en aquel tiempo, de que la Tierra era el centro del universo, de que la Tierra y el sistema solar, el sistema planetario nuestro era el centro y que prácticamente éramos totalmente diferentes a los demás. Copérnico empieza sus estudios y empieza a promover una teoría en la que nos muestra no como seres especiales, sino lo que él llamaba típicos. O sea, que existen más en el universo, que nuestro sistema solar y nuestro planeta son repetibles en todo el universo. Eso, lógico, da por sentado que si esto es repetible, pues también podría ser repetible la vida. O sea, la vida tal y como se hizo en la Tierra, como se produjo en la Tierra, así podría reproducirse o producirse más bien en otros sistemas. Después de Copérnico, Galileo viene a demostrar que esta teoría de Copérnico era real, según él. Según él, Einstein viene y nos da la teoría acerca de esto, pero el punto más ya reciente, digamos, que viene a afirmar, entre comillas, lo que Copérnico pensaba, era el inventor de este telescopio del Hubble. El Hubble. Edwin Hubble. Edwin Hubble. Ajá. Y que él, pues, en realidad es el que empieza ya a fundamentar con el descubrimiento de planetas en los sistemas solares diferentes al nuestro, aunque un poquito diferente porque empieza a descubrir planetas gigantes en estos sistemas. En un principio se toma como algo lógico porque son más fáciles de poder descubrir los planetas gigantes que los planetas pequeños. Así que él, de alguna manera, está diciendo sus descubrimientos y está tomando como punto de partida para corroborar todas las teorías que se habían generado. Sigue este proceso, no sé si tú conozcas algo de esto, Rosy, o sea, de este proceso de ciencia, pero... Pues en cuanto a lo que es el origen del universo, la teoría que más suena en el medio, la que más se difunde, es la del Big Bang, que todo surgió a partir de una explosión. Como teoría, pues, o sea, nada la sustenta como ley absoluta, y simplemente se cree que a partir de una explosión de energía, que los científicos llaman la energía oscura, porque se supone que antes del universo, la energía que conocemos como tal, pues no existía, pero finalmente surge de una explosión, y a esta energía de donde surgió esta explosión, los científicos le llaman energía oscura. Sale la explosión, y a partir de esta explosión, la energía comienza después a transformarse en materia, y la materia empieza a tomar de manera azarosa, al azar, un orden
que va formando estructuras, moléculas, átomos, moléculas, y las moléculas van formando la materia como ahora la conocemos, Sí. en una secuencia ya de tiempo. Ujú. Así es, todo tiene principio según esto de esa gran explosión que hubo y que incluso nos dicen que han descubierto el eco de esa explosión que ya lo han localizado en el universo, ¿no? Pero vámonos a un poquito más a lo concreto. Pues estos descubrimientos de planetas, estos descubrimientos de sistemas solares, de galaxias, han ido permitiendo poco a poco el ir corroborando que lo establecido por Copérnico definitivamente no es cierto, sino que es totalmente al contrario, y ahí empiezan grandes controversias de la ciencia con la misma ciencia. Sí. Porque se descubre que los planetas que circundan a los soles, a los sistemas solares que tienen planetas, se empieza a ver que los planetas gigantes son los planetas más cercanos a la estrella, al Sol, y no a modo de la Tierra, de nuestro sistema, en donde los pequeños son los que estamos alrededor del Sol, en una zona que se ha denominado en la actualidad zona de Rubiales, que es una zona en la cual las temperaturas permiten la existencia de agua líquida. Entonces, estos sistemas nuevos descubiertos, o sea, encuentran a los planetas grandes junto al Sol y a los planetas pequeños los encuentran fuera de esa órbita y fuera de esa zona de Rubiales, ¿no? Entonces no concuerdan los descubrimientos. Poco a poco se va entrando cada vez más en estos descubrimientos y se ve que todos los planetas pequeños, o sea, aún aquellos que su órbita pasa por la zona de Rubiales, pero la fuerza de rechazo de los planetas grandes los expulsa y los expulsa al exterior. Por lo tanto, la vida, cuando menos como la conocemos, resulta imposible. Y la existencia de agua líquida, no existe. No sé. Y el agua, bueno, pues es una de las bases de nuestra vida, ¿no? Sí. Esto sigue poco a poco dando a pie a más disensiones de las leyes de Copérnico, hasta que llega un momento en que se definen en que la Tierra puede ser verdaderamente rara. O sea, el sistema solar es un sistema no común, es atípico, a todos los demás. O sea, primera cosa rara que encontramos, ¿no? Pero es la ciencia, no es otra teoría. Es la misma ciencia la que lo ha ido afirmando y descubriendo. Después de esto vienen estudios muy interesantes de científicos en que empiezan a descubrir determinadas características en nuestro planeta que también no son nada comunes. Lo primero es una luna muy grande. O sea, una luna que es muy grande en comparación con las proporciones de las lunas en otros planetas y en otros sistemas. Y nos dicen que esta luna fue producida por el choque de un meteorito enorme que hizo que la Tierra expulsara de sí cierta cantidad de masa de materia y que se formó esta luna. Lo primero que se ha descubierto es que esta luna, su masa y su gravedad sirven como de ancla a la Tierra.
Un ancla en que no le permite ni acercarse demasiado al Sol, ni alejarse demasiado, atraída por los planetas gigantes que tienen órbitas más exteriores. Ajá. Segundo, o sea, hay una persona, un científico, Ward, no recuerdo el nombre, pero que dice que es casi imposible que este cuerpo que choca contra la Tierra hubiera existido, porque se necesitaba una masa específica para sacar toda la masa de la Luna, que se necesitaba impactar a la Tierra en un determinado lugar y con una determinada dirección, o sea, y que necesitaba también tener elementos más pesados que los elementos que tenía la Tierra para poder alejar masa de la Tierra y combinarse con la masa de este meteorito. Aparte de eso, o sea, la cuestión de las radiaciones que debería de traer este cuerpo celeste, que hubiera dado al caos, o sea, porque no hubiera permitido posteriormente el desarrollo de la vida. En fin, son postulados, son posturas de los científicos, pero que vale la pena mencionarlo, ¿no? O sea, como algo de hecho, simplemente... le debemos a la misma Luna la estabilidad climática que tenemos. Entonces, la Luna tiene un para qué. Así es. Estar. Así es. Luego nos hablan de las placas tectónicas, de los movimientos de las placas, de la necesidad de los elementos radioactivos para producir calor, y este calor es lo que vendría a producir esta gravedad que nos mantiene. Nos hablan también de una corteza terrestre que es muy especial, con una determinada densidad y con determinados elementos para poder nutrir a las especies, sobre todo la vegetal. En fin, hay muchísimas cosas que han ido descubriendo, que en definitiva sería muy difícil poderlas catalogar o envolver a todas en algo casual. Claro. Y recordemos que la palabra casualidad no quiere decir sin causa, quiere decir ignorancia de la causa. O sea, ignoramos la causa. Creo que con esto más o menos tendríamos una pequeña noción de lo que es la creación del universo. No sé si quieres agregar algo, Rosy. No, realmente casi ya está todo, pero sí es preciso mencionar que en todo esto que hemos visto de cómo la misma ciencia está suponiendo que fue el origen del universo y cómo de dónde surgió nuestro planeta, cada una de las cosas y los pasos que va planteando tienen un para qué. Y entonces, aunque la ciencia muchas veces ha mencionado una situación al azar, no una casualidad, sino movimientos y situaciones al azar que dan origen a otras cosas, se descarta por la misma ciencia que todo cuanto esté hecho haya sido algo que fue totalmente fortuito, porque todo parece, desde lo más amplio hasta lo más pequeño que existe, que son átomos, todo parece tener un porqué, un para qué. Todo tiene un para qué, o sea, tiene una finalidad. Tiene una finalidad, porque casi todo va encaminado al hombre. O sea, todo en esta creación, o sea, está encaminada al hombre, y es muy difícil pensar en que haya sido algo fortuito y que ahora la misma materia inerte, sin inteligencia, sin razonamiento, pudiera desarrollar a un ser como el ser humano, en que se va a aprovechar todo lo creado. Claro. O sea, eso es algo así como que dice uno, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Pero yo creo que
resulta ilógico. De aquí, para no entrar en más detalles de esto, es el desarrollo de la vida. Bien. El desarrollo de la vida a partir de una materia preexistente, según esto, o sea, una materia preexistente, pero una materia, vuelvo a repetir, que no tiene una información, no tiene una finalidad, no tiene nada como para poder llegar a desarrollar una vida, y menos una vida humana. Entonces creo que aquí le dejamos el campo a Rosy, que es la que más sabe. Estaríamos entonces hablando de la teoría de la vida. Lo que nos han impuesto a través de libros de texto, de radio, televisión, medios y muchísimas personas desde hace tiempo es primero la generación espontánea, que vimos que está descartada desde el momento en que Louis Pasteur demostró que no hay tal, no existe la generación espontánea. Todo organismo vivo da en sí a otro organismo vivo de la misma especie. Pero también de las cosas más sonadas dentro de la imposición científica o de lo que nos están dando en las escuelas, sobre todo la educación básica, es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución lo que defiende esta teoría es el hecho de que la vida surgió a partir de una situación al azar que proviene de una materia inorgánica que por acomodos azarosos de azar, acomodos al azar, surge esta materia viva de organismos simples y que van evolucionando a organismos más complejos. Lo que más, ha pesado en las escuelas y en todo lo que se nos ha informado es esta que nos habla del origen del hombre, en donde Darwin expone primeramente que el hombre tiene su origen en el chimpancé. Tenemos que tomar en cuenta el cuadro histórico donde se da esto. La teoría de la evolución se propone, es una propuesta imaginaria de la ciencia primitiva, de un pensamiento científico primitivo que se dio en 1859. En 1859 la ciencia no tenía los avances que ahora tenemos. Y hoy en día esa teoría ha sido revocada y tirada por la misma ciencia, aunque es verdad. El mismo Darwin, porque el mismo Darwin escribe, aquí anoté, mira. Darwin escribió: la selección natural solo actúa tomando ventaja de pequeñas variaciones sucesivas. Ella nunca da un salto repentino, sino que debe avanzar con pasos cortos y seguros, aunque lentos. De esta manera, Darwin reconoce que, si se pudiera demostrar la existencia de cualquier órgano complejo, el cual no pudo haber sido formado por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría se desbarataría completamente. Tal órgano complejo sería conocido como un sistema irreduciblemente complejo. Un sistema de complejidad irreducible es aquel compuesto de múltiples partes, todas las cuales son necesarias para el funcionamiento del sistema. Si tan solo faltara una parte, el sistema entero dejaría de funcionar. Cada parte es integral. Y pues simplemente un ojo, un corazón, algo así, no puede evolucionar. Así es. O no nace completo o no. No, pero el final de ese párrafo sí, es muy interesante, porque es donde Darwin prácticamente descarta
y echa por Entonces, tierra su propia su teoría, misma ¿no? teoría. Sí, dice lo que decía, nosotros no necesitamos un microscopio para observar la complejidad irreducible. El ojo, el oído y el corazón son ejemplos de complejidad irreducible, aunque ellos no eran reconocidos como tales en los días de Darwin. No obstante, Darwin confesó: suponer que el ojo, con todas sus artimañas inimitables para ajustar el enfoque para diferentes distancias, para permitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de la aberración esférica y cromática, podría haberse formado por selección natural. Parece, confieso abiertamente, absurdo en el más alto grado posible. Esto lo dice en el libro de El origen de las especies por medio de la selección natural, en la página 155. Sin embargo, o sea, es verdad, esto que Darwin dijo se conoce, pero hay ciencia malintencionada que pretende sustentarlo, y así se ha estado enseñando en las escuelas. Les decía hace rato que en 1859, cuando esta teoría se dio, no existía por ejemplo, el conocimiento tan profundo que se tiene ahora de la genética. La ciencia genética surge a partir de los años 40 y se va perfeccionando en un conocimiento más profundo a partir de 1950, o sea, 100 años después de Darwin. Para decirlo rápido, la genética ha demostrado que una especie, el DNA de una especie, jamás va a brincar de una especie a otra. Un simio siempre va a ser 100% simio, y aunque su estructura genética, su DNA, tuviera algunas mutaciones, será un simio con algunas limitaciones en su función de simio, pero siempre, siempre va a ser un simio. Y así de cada especie. Así es que si queremos una muestra X, que encontremos un cabello, un pelo animal, y queremos saber de qué especie es, a través de ese cabello, de un poco de saliva o de cualquier mínima parte del órgano de cualquier especie, se puede hacer una versión tal, un estudio tal del DNA que podemos determinar con exactitud qué especie es. Si tuviéramos situaciones parecidas, entonces habría la confusión de no sé si es un simio o un ser humano. Sin embargo, la ciencia ahora nos demuestra que haciendo el estudio de la genética podemos saber exactamente de qué especie se trata. Incluso dentro del mismo ser humano, ven que ahora la criminología estudia a detalle el DNA y podemos dar no solamente, o sea, con la especie, el tipo de sangre, si fue de un animal que sangró o de una víctima, sino exactamente con la persona que es. Y la genética, ahora 2016, nos ha demostrado que las especies, todas cuanto existen en la Tierra, han sido quienes son, tal cual fueron puestas o aparecidas sobre la Tierra. Que a lo más que ha tenido, y esto sí lo acepta la ciencia, es lo que se llama la teoría de la adaptación. Y ahora, los organismos vivos son capaces de adaptarse a diferentes situaciones climatológicas, a diferentes modos de comer, y esto puede hacer una diferencia, pero nunca, jamás, el brinco de una especie a otra, que tu estructura genética cambie de convertirte en simio a ser humano. Así es, pero algo que también es importante, porque esto es la ciencia, pero se puede llegar a esto mismo por el razonamiento, y se puede llegar a esto mismo por simple inteligencia. Por ejemplo, el astrónomo Alan Sandage, que es discípulo de Edwin Hubble, una declaración que él hace, dice: no podemos entender el universo claramente sin el elemento sobrenatural. Claro. O sea, es alguien que ya empieza a pensar
Claro. Empieza a pensar, empieza a ver el orden, empieza a ver toda esa interrelación que hay entre todo, y lógico, se llega a la conclusión de que dice, esto no es posible. Y es a base de puro razonamiento. Ahora, el físico James Treffield concluyó, esto es importantísimo, porque él llega prácticamente a la idea de Dios, aunque no se declara. Porque él dice que si las condiciones para la vida, si fuera un hombre religioso, yo diría que todo lo que hemos aprendido acerca de la vida en los últimos 20 años muestra que somos extraordinarios y por lo tanto especiales ante los ojos de Dios. Pero como no era un hombre religioso, no es aparentemente, rechazó dar el salto a decir creo en Dios. Pero de todas maneras, el pensamiento humano, ¿cómo se va acercando? Sí, claro, acercando. Y la ciencia, bueno, ahora nos lo viene a corroborar. Pero yo creo que esto es mucho más allá de la ciencia. Yo diría que es la lógica, yo diría que es la simple observación. Observar con inteligencia, porque podemos observar que todo cuanto está hecho, y lo vuelvo a repetir, todo cuanto existe, desde lo más simple como es el átomo, moléculas, y luego ya lo que es en sí la vida, toda la creación, todo cuanto existe, sirve para algo y ese algo es bueno y eso bueno está encaminado al hombre. De alguna manera el hombre se puede servir de eso y sacar provecho. Cuando hay un para algo, hay una razón de ser y cuando hay una razón, hay una inteligencia detrás de esa razón que él va planeado, que tiene un objetivo sobre el para qué hizo las cosas. Si las cosas estuvieran hechas al azar, no pudiéramos encontrar del todo un para qué. Esto sirve para, esto está para. Sobre todo y principalmente donde más nos podemos dar cuenta es dentro del mismo organismo del ser humano, ¿no? ¿Para qué están células blancas? Para defender el cuerpo. ¿Por qué están estructuradas así? Para poder ir contra bacterias, contra virus y contra todo patógeno que lo ataca. ¿Por qué las células del ojo, como también mencionaba Darwin, tienen esta otra diferente característica? Porque sus características sirven para recibir la luz, y exactamente cada paso para algo, incluso hasta llegar al cerebro y analizar que lo que se está viendo es tal. ¿Dónde está el análisis, la capacidad de análisis que tiene el ser humano dentro de lo que es materia, dentro de lo que es el azar? ¿A qué molécula se le ocurrió el pensamiento humano? No está. Ahí ya entramos en el terreno de lo absurdo. Mucho más allá de que, bueno, caramba, si en esto no ven una inteligencia creadora que hace las cosas con un objetivo, con un para qué, entonces vean lo que quieran ver, pero... Totalmente de acuerdo. Y esto nos deposita prácticamente ahora en la teoría creacionista. Y conste que dije teoría. Vamos a entrar de lleno en este ambiente de Dios, de un Dios, de un ser inteligente, un ser creador. Y pues tenemos que empezar a ir adentrándonos en esto. Bere, Me ¿qué nos gustaría, dices? mi doctor, mencionar una lectura bíblica en Levítico que encontramos en la Biblia de Torres Amat. Dice lo siguiente en Levítico 11. Entre los demás animales que andan en 4 pies, los que tienen unas como manos sobre las cuales andan serán inmundos. Los que tocaren sus carnes mortecinas quedarán inmundos hasta la tarde. Y mi pregunta es si Dios podría tomar un animal, como acá se detalla inmundo o algo así, para poner su propia humanidad, ¿no? Para sacar de ese ser
Sí. Bueno, esto es volver otra vez a la parte anterior, o sea, esta evolución. Definitivamente no. Esto es algo curioso porque en la escritura Dios va marcando poco a poco cosas que Él necesita o quiere que el hombre tome como propias. El chango es un ser inmundo. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué cosa es inmundicia? Algo que en aquel tiempo no se podía tocar, era algo prohibido, era algo que no era compatible con el hombre. Los porqués son muchos, podríamos hablar mucho de la relación bestial que había con los seres, con los animales, unas relaciones de tipo sexual. Pero pues eso era con varios animales, no era nada más con los simios. Pero yo pienso que es mucho, que va más allá, va dirigido a ese punto de que algún día Dios sabía que iba a haber esta teoría y que Dios en su eterno presente dijo: voy a poner un punto, un cuidado, por ahí no. Qué curioso que haya puesto a estos animales como inmundos. Y más curioso todavía que la Biblia haya sido cambiada. Porque este es uno de los cambios que se han dado. Ya se quitó este pasaje y se puso a aquellos animales que andan sobre sus plantas. Entonces esos son los plantígrados. Ahora, del mono, ¿sí? Ahora el inmundo es el oso. O sea, plantígrados. Curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero no, yo me refiero, vámonos un poquito más ya a Dios. Rosy nos hablaba del Big Bang. Un momento en la historia en que toda esa fuerza, toda esa materia, toda esa energía, concentrada, de repente explota y empieza a expandirse energía que poco a poco se va convirtiendo en materia y que poco a poco empieza a formar y a desarrollar lugares, planetas, soles, cometas, estrellas, todo lo que conocemos, ¿no? En la actualidad los científicos nos dicen que ya descubrieron el eco de ese Big Bang. Y esto es muy curioso, pero esto es muy compatible con nuestra revelación. Es muy compatible con nuestro Génesis, en donde al principio Dios usa la palabra. O sea, no es el pensamiento, no es la intención, no es la voluntad nada más de hacer algo, sino que ahora usa la palabra, una palabra que se llama fiat. Esa palabra resuena en todo el universo, bueno, no había universo, resuena en Dios y empieza el momento de esa expansión de aquella energía creada por la misma palabra de Dios y empieza la historia del universo. O sea, un fiat lux, hágase la luz. Ya había creado la materia antes, o sea, pero de todas maneras es el momento en que aquello se empieza a expandir. A partir de ahí, los científicos nos proponen teorías sobre el tiempo, porque aquí hay que entender el tiempo que tardó en consolidarse el universo, que todavía no estaría consolidado si es verídico que este universo sigue en expansión, que sigue habiendo creación de estrellas nuevas, que sigue habiendo muerte de estrellas, creación de estrellas, surgimiento de estrellas. Es un universo que es cambiante. Entonces, no podemos hablar de un término ya, ¿sí? Pero, en ese momento, o sea, Dios en el tiempo, se sumerge en el tiempo y lleva a cabo este arreglo de todos los elementos.
Para el científico, sin Dios, tiene que recurrir a fuerzas externas que solamente se explican por millones de años, que solamente se explica por determinadas fuerzas gravitacionales, por problemas de presión, por radiaciones, por rayos, o sea, energía con la que es bombardeada la materia, para ir cambiando y a irse modelando. Y nos hablan de millones de años. En el Génesis, que es un libro, que no es un libro de científico, simplemente es una alegoría en donde se nos va poniendo el cómo hizo Dios las cosas. En ese momento, o sea, Dios simplemente va diciendo, hágase, que haya, en fin. Pero si nos fijamos, en el principio, todo era un caos. Pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre la materia. Y en ese momento Dios dijo, fiat lux, y la luz se hizo y las cosas se arreglaron. Dicho así, suena pues como fantasía, como lo que es una alegoría. Pero si nos vamos a los escritos de Luisa, ahí también está escrito esto y tiene mucha sintonía. Lo primero que nos dice es que la luz prestó la materia para la creación. Es curioso, la luz prestó la materia para la creación. Y curiosamente, si descompusiéramos la materia que hoy existe a lo más ínfimo, descomponemos el átomo y cada una de las partículas del átomo, llegamos a fotones, fermiones y todo eso, pero el origen es luz. Uh-huh. O sea, el espacio del que está hecho el átomo, que se conoce como la unidad de toda la materia, en el trasfondo de toda la descomposición que pudiéramos hacer de él, llegaríamos a la luz. A la luz. Así es. Y esto por eso digo que concuerdan. Concuerda, o sea, con lo que Jesús nos revela. La materia prestó. La luz prestó su materia para la creación. Aquí podríamos hacer muchas teorías y muchas cosas mentales, pero yo creo que mejor lo dejamos en algo más concreto, porque si no nos vamos a perder un poco. Sí. Posteriormente nos dice que para el hombre, o sea, se necesitan millones de años para poder ordenar, para poder hacer algo. Pero dice, la potencia de mi fiat, que aquí es necesario entender que necesitamos creer firmemente en Dios. Simplemente dijo una palabra, otra vez, una palabra del fiat, ordénense. Y dice, todas las cosas, en italiano es rotolarono, o sea, rodaron sobre sí mismas, no sé, un arreglo de las cosas, y todo quedó ordenado. Lógico, ¿en cuánto tiempo pasó esto? En la eternidad, prácticamente. No había tiempo. El sol, las estrellas no habían sido todavía creadas. Por lo tanto, el tiempo, hay que entenderlo, es creado. Y es medido por el movimiento. Movimiento tanto del sistema como del movimiento planetario alrededor del Sol. No había tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No, es absurdo pensar en eso, pero lo podemos medio ver. ¿Cuánto tiempo usó Dios para eso? Y Jesús le dice a Luisa, para Dios, un día es tiempo en que se trabaja. O sea, no es de la mañana de las 5:30 a las 7 o de 24 horas, no, sino es tiempo en que se trabaja. ¿Cuánto tiempo tardó el Fiat en arreglarlo? No importa. O sea, pero es una obra de Dios y que podríamos decir que en la eternidad es instantáneo. ¿Cómo se desarrolló en el tiempo?
no interesa, lo que interesa es saber que realmente es obra de Dios. Posteriormente nos habla también de la creación de las cosas. Y cuando habla de la creación de todo lo, del mineral, de lo vegetal y de lo animal, lo toca como algo prácticamente no intrascendente, pero algo que va dirigido al hombre, que es lo que decía Rossi, que la ciencia, o sea, tiene que reconocer que cuando hay un para qué, cuando hay una finalidad, forzosamente debe de haber una mentalidad, una inteligencia atrás que le dé la razón a eso. Entonces Jesús nos habla y de que todo está adecuado al hombre. Todo está adecuado al hombre. Posteriormente nos dice que el hombre es totalmente diferente. El hombre no forma parte de esta creación general, sino que el hombre es creado totalmente especial. Porque primero no fue una orden de Dios, sino el hombre es creado por las manos de Dios. Y ya sabemos que las manos de Dios son el Verbo Eterno y el Espíritu Santo. O sea, esas son las manos de Dios. O sea, fuimos creados, fuimos formados por el Espíritu Santo y por el Verbo Eterno. Después, cuando ya estamos formados, todavía no hay vida. Estamos prácticamente muertos. Así es, el Génesis narra esto, ¿no? En ese momento, para darle vida, no es la palabra de Dios, sino es Dios mismo que se insufla, que se infunde en aquel ser, en aquella estatua, y en ese momento es cuando ese hombre empieza a vivir, ese hombre cobra vida. Y entonces tenemos ya prácticamente al ser humano creado como Dios quería, a imagen y semejanza de Él. Por supuesto, con Él dentro. Con Él dentro como vida, como esa es la historia de la creación en nosotros, pero una creación inteligente, una creación que lleva una finalidad, una creación que todo lo dirige al hombre, pero el hombre está dirigido a Dios. Por lo tanto, toda la creación, la finalidad de la creación es Dios. La finalidad del hombre es Dios, porque en todo se debe concentrar en Él, a final de cuentas. Así que tenemos esta disyuntiva. Podemos creer en la teoría de la evolución, podemos creer en la teoría del Big Bang sin la palabra de Dios, podemos creer en la materia eterna, o podemos creer en este ser inmenso, infinito, que es el creador de todo y que a todo le pone una finalidad. Y que todo esto que vemos en la creación, animales, vegetales, planetas, galaxias, todo está enfocado para el hombre. Y la última cosa que yo quisiera decir, el hombre es Jesús. No refiramos el hombre a nosotros. El hombre es Jesús. Porque Jesús es el primer ser creado por Dios. Es la finalidad de la creación. Y a imagen de Él fuimos creados nosotros. Y para poder ser realmente imagen de Él necesitamos a Él en nosotros. Por lo tanto, todo es para Jesús. No es para nosotros. Y entonces nos dicen, oye, pero ¿realmente crees que todo ese universo inmenso que está allá afuera pudo haber sido creado nada más sin nada? O sea, sin vida, sin nada, para nosotros que no lo alcanzamos a ver, que nunca llegaremos ni siquiera a verlo o a estar en él. Y entonces uno dice, bueno, espérate, es que no has entendido. No has entendido que todo fue creado para Jesús. Y Jesús es el Verbo Eterno. Y el Verbo Eterno para vivir, para ser Él, debe contener en sí mismo sus actos y sus cualidades. Todos sus atributos y todos sus actos.
Y nos dice San Pablo que nosotros no tenemos disculpa por no conocer a Dios, puesto que en todo lo creado están los atributos de Dios. Sí. Atributos incluso los invisibles. O sea, en toda la creación están los atributos de Dios, pero los atributos de Dios son infinitos. Por lo tanto, la creación debe ser infinita. Porque el Verbo Eterno vino a habitar la creación. El Verbo Eterno vino a desarrollar su vida en la creación, que aunque aparentemente fue una vida muy corta y una vida sufriente que terminó con su muerte, pero que sabemos que ahora tiene que venir a reinar y a reinar en este universo junto con sus hijos. Y en este reinado es donde se va a ver rodeado de todos sus atributos y en forma gloriosa, en forma realmente total y compartido eso con nosotros. Para eso es el universo tan inmenso, para que algún día, si es que nos toca la fortuna de vivirlo y nos toca la fortuna de estar viviendo en esta divina voluntad, podamos llegar a conocer y a disfrutar de todos los atributos divinos puestos en toda la creación. Así que bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna cosa más. Pues decir que es para nosotros los católicos es algo muy hermoso, es profundo, es llena el corazón y tiene un sentido. Claro, tiene un sentido total para Dios y para nosotros. Sí, y para nosotros grandísimo. Así es. Y para Dios más. Para Dios más. Porque siempre hemos tenido también esa idea de que Dios prácticamente ya no recibe mucho de esto porque Él lo tiene todo. Perdón, Él no lo tiene todo. Le faltamos Le faltamos nosotros. Le faltan dos cosas fundamentales. El acto de conquistar, que se solamente puede conquistar a un alma aquí en la tierra, y el acto creciente, que ese nada más lo puede tener aquí en la tierra. Fue en el cielo, todo es de Él. En el cielo ya no hay crecimiento, en el cielo ya no hay conquistas. Ese crecimiento y esas conquistas son aquí en la tierra. Así que, pues, ¿qué podemos decir? Rosy. Esa conquista que hace Dios en el acto de la criatura solo puede ser dado en el tiempo. En el tiempo, nada más. No en la eternidad, No en la eternidad. Donde Él vive. Pues terminaría diciendo que, basta con solo observar. Toda la creación nos habla del amor y de la existencia de Dios. Negar esto sería ser ciegos a propósito. Así es. Incluso aún con un pensamiento científico, agnóstico, finalmente los científicos honestos llegan a esta conclusión. Hay una inteligencia que puso orden a todo esto, a todo cuanto existe. Y aunque no quieran decirlo, en su interior, deben estar convencidos de que ellos y todo lo creado no puede haber sido hecho así, al azar. Claro, es una conveniencia el querer quitar a Dios y respaldarlo, conciencia, el decir Dios no existe. Si tú no crees en Dios, no sigues los preceptos. Tenemos un Dios moralista que nos indica el camino, cómo tiene que ser, cómo debe de ser. Los que no quieren vivir en esa moral, pues niegan a Dios por conveniencia, como decía San Agustín, ¿no? Solo niega a Dios a aquel que no le conviene la existencia de Dios. Pero también porque no puede convenir. Aquellos que quieren mover masas, si las masas no siguen a Dios, es muy fácil imponerles pensamientos. Mi pensamiento, convencerlos de ese pensamiento y manejar yo esas masas. Entonces, o nos dejamos mover por Dios, o nos vamos a dejar mover por el pensamiento de cualquier otro claro, que nos respalde sus palabras
poniéndole el adjetivo de ciencia. Y de ahí podemos ver cuántas teorías, cuántas teorías y cuánto tiempo la misma ciencia es la teoría, viene un auge, todos nos alineamos, etcétera, y es la misma ciencia la que declina, y viene otra, y viene Así otra. es. Algunas de esas teorías, nuestra razón al principio es cómo, claro, ya después viene la misma demostración que no, pero todo esto es para evitar voltear a ver lo que es. Así es, evitar ver a Dios. El mismo hombre quiere hacerle A ver, sombra Ale. a Dios. Y dejar de perder el tiempo. Hay que dejar ya de perder el tiempo con tanta teoría y lanzarnos a vivir en la divina voluntad. Bueno, No hay- ese es un no buen hay final otro. del Ok. programa. Tendríamos que escoger, porque para tener ciencia hay que tener fe también. Ujú. Fe a la ciencia o fe a Dios. Así es. Así es. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos. Les rogamos una disculpa por no haber podido salir en vivo, pero hubo fallas técnicas fuera de control, pero con mucho gusto estaremos con ustedes la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Parece que no hace nada, parece que no hace nada.